Ustedes saben mejor que nadie que hay actividades ilícitas en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, en el ámbito tributario, y que no toda la ilicitud tiene aparejada la cuestión delictiva. La cuestión delictiva viene adicionada, viene aderezada de un condimento específico que es la tipicidad penal. Es una selección dentro del todo el campo de ilicitud que entra a lo penal derivado de una decisión legislativa con ciertos requisitos, que hace que lo ilícito no solo sea ilícito en el campo de la antijuridicidad general, sino que llegue y aterrice plenamente al campo de lo penal. Para poder hablar de los aspectos dogmáticos y político-criminales, creo que debemos entender primero cuál es el concepto o en qué se constriñe el fenómeno del lavado de dinero. Hablaré de lavado de dinero haciendo ya a un lado esta diferenciación técnica entre operaciones con recursos de procedencia ilícita o delictiva y de blanqueo de dinero. Vamos a hablar de manera genérica con un aspecto vulgar del concepto de lavado de dinero. Y hay varios autores que nos señalan en qué consiste el lavado de dinero. Isidoro Blanco dice es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Gómez Iniesta dice que es aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos económicos, financieros, legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita. Entonces, creo que es un primer punto de acercamiento toral y un punto medular para las reflexiones que tenemos que generar, entender en qué consiste el concepto, el fenómeno del lavado de dinero. Y esto trae implicaciones mayúsculas, porque no podemos separar los conceptos normativos de la cuestión ontológica, de la cuestión del ser de las cosas. Si es cuadrípedo, si ladra, si le gustan las croquetas y si es amigable con el hombre, por más que el legislador le llame jirafa, no es una jirafa, es un perro. En ese orden de ideas quiero dar esta primera premisa que nos va a llevar a entender si la normativa mexicana y si la política criminal desarrollada en México es acorde con la naturaleza de las cosas, si es acorde con el fenómeno que pretende combatir, reprimir o prevenir a través del derecho penal o de las distintas políticas criminales gestadas en relación a ello. Así, en esta tesitura, bueno, podemos encontrar aquí un criterio emitido por tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito, que más o menos nos empieza a hablar de ese fenómeno. Y dice, el lavado de capitales, también conocido como blanqueo de dinero, de activos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el conjunto de mecanismos, prácticas o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen ilícito. Y esto que pareciera meramente doctrinario, créanme que no lo es. Yo les podría decir, una persona, un actuario que va a una diligencia a realizar un cateo o un embargo dentro de un inmueble ordenado por una autoridad judicial, pensemos en el cateo, si no analizamos cuál es el concepto, cuál es la naturaleza de su actividad, bueno, analizamos los contenidos normativos y podríamos decir que hay un allanamiento quizás, o que hay una incursión dentro de la propiedad privada sin consentimiento del titular. Entonces habría quien a raíz de un análisis letrista de los conceptos
establecidos en los códigos penales, podría decir válidamente que la conducta es típica. Sin embargo, se encuentra amparado por un precepto permisivo, que es el cumplimiento de un deber. Sin embargo, hay criterios mayúsculos, Zaffaroni habla mucho de esto, de los conceptos de la tipicidad legal y la tipicidad conglobante, donde tenemos que entender cuestiones relacionadas con la antinormatividad. El funcionario judicial que ingresa sin consentimiento al inmueble, ni siquiera podríamos considerar que la conducta es típica. No tendríamos por qué irnos a cuestiones de antijuridicidad o de advertir si está amparado por una causa de justificación, porque está en la naturaleza de las cosas. Cuando lleguemos a analizar los conceptos el tipo penal de lavado de dinero en México, vamos a ver que existirán desde un punto de vista literal una cantidad enorme de conductas que pudieran considerarse típicas. Sin embargo, se alejan totalmente, son totalmente adversas, contradictorias al concepto, al fenómeno en sí del lavado de dinero, que como lo hemos dicho, es un fenómeno o es una serie de procedimientos a través de los cuales se pretende de dar la apariencia de licitud a bienes, recursos o derechos que realmente provienen de actividades ilícitas, digamos ahora delictivas. Entonces es importante siempre tener y no perder la brújula de este concepto. Quiero hablar de la construcción típica y lo hablaré de un modo muy breve. Los tipos penales, para nosotros somos penalistas, entendemos que se componen de ciertos elementos. Hay algunos elementos de carácter objetivo que son aquellos que son apreciables a través de los sentidos, como puede ser la conducta, el resultado, el nexo de causalidad, los sujetos, el objeto material, el bien jurídico, los medios de comisión y las circunstancias del lugar, tiempo, modo, vocación. Algunos de estos elementos serán accidentales, ya que no todos los tipos requieren la concretización de todos estos elementos, y algunos serán esenciales. Por ejemplo, la conducta siempre será un elemento necesario en todos los tipos penales, porque el derecho penal sanciona conductas, ¿no? O prevé conductas. Resultado, no todos los tipos penales prevén resultado. Hay delitos que se consuman con la mera actividad del sujeto sin pedirnos un resultado. En esos casos no podremos hablar de nexo de causalidad. Todos nos piden sujetos, pero algunos son calificados. Por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito nos pide la calidad de funcionario público. El delito de robo no nos pide una calidad específica en el sujeto activo o en el sujeto pasivo. El objeto material es sobre aquel que recae la acción, la conducta. El bien jurídico, que siempre tiene que estar contemplado en los tipos penales, que pueden ser bienes jurídicos individuales o colectivos, que pueden ser bienes jurídicos abstractos o concretos, medios de comisión, que algún tipo penal lo podrá pedir, otros no. El delito de homicidio, el tipo penal básico, nos dice el que prive de la vida a otro. No le importa al tipo penal básico qué medio de comisión se emplee para realizar la conducta. Pero en el fraude, nosotros encontramos medios de comisión. Nos pide que la conducta debe realizarse por medio el resultado debe llegar a través de engaños o aprovechamiento de errores. No todos los tipos penales lo requieren. Circunstancias de lugar, tiempo, modo de ocasión también es claramente, ¿no? Un homicidio puede realizarse en cualquier lugar y será homicidio, independiente de que pudiera gestarse alguna agravante, alguna calificativa. Pero, por ejemplo, una circunstancia del lugar será donde los tipos penales específicamente me pidan que para concretizarse la conducta tenga que realizarse en un lugar especial. Hay circunstancias de tiempo, por ejemplo, los delitos electorales que piden que ciertas conductas se realicen durante el lapso de la jornada electoral, modo y ocasión también, ¿no? Elementos normativos. Hay algunos elementos en los tipos penales que no se pueden desentrañar, que no se pueden advertir con una mera apreciación sensorial, sino que además se requiere una valoración jurídica o en su caso cultural. Un caso muy claro es el delito de robo. El robo nos dice
que se configura o se concretiza cuando existe un apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin el consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo. En ese sentido, el derecho civil es el que nos dice, a través de esta valoración jurídica, qué es lo que debemos entender por una cosa mueble. Todos los tipos penales en México, aunque no lo diga la norma, están configurados como delitos dolosos. Solo por excepción el legislador establece cuáles de esos delitos dolosos también admiten la forma de realización imprudente o culposa. Por eso es redundante cuando el legislador dice en algunos tipos penales, el que dolosamente realice lo siguiente se acreerá a estas penas. El dolo viene inmerso en todos los tipos penales y solo por excepción se puede sancionar la imprudencia. ¿Por qué? Porque en derecho penal se encuentra prohibida la sanción por la mera responsabilidad objetiva. La mera causación de resultados no es suficiente para la sanción penal. Esa causación de resultados tiene que estar añadida o aderezada de un tinte subjetivo que en esencia siempre será el dolo y por eso será la imprudencia. Y existen elementos subjetivos específicos que es donde el tipo penal no solo requiere ese dolo, esta conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo, sino que además me pide alguna ultraintención, algún elemento subjetivo añadido. Un ejemplo es el delito de robo también. El robo me pide que el sujeto activo tenga ánimo de dominio. Si una persona se apodera de una cosa mueble ajena sin el consentimiento del titular, pero únicamente tiene la intención de usarla temporalmente y no de apoderarse de ella, pues habrá un robo de uso, pero no habrá un robo como tal. El delito de secuestro, por ejemplo, me pide también que esa privación de la libertad de una persona ilegal tenga una finalidad, como pudiera ser obtener un rescate, generar un daño, un perjuicio, y etcétera, todas las causales que tiene. Pues así se configuran los tipos penales. No voy a hablar de cómo está regulado en España porque voy a centrarme a México. ¿Qué ha sucedido en México? El delito de lavado de dinero primero estuvo contemplado en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Este artículo fue establecido en enero de 1990. Y después, a raíz de los tratados internacionales que México suscribió, hay varios tratados que han dado origen a este lavado de dinero. La Declaración de Principios de Basilea, la Convención de Viena para la lucha la Convención de Viena que se refiere a estupefacientes y psicotrópicos, la Convención de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada y transnacional, y diversos, y obviamente las recomendaciones de Gafi, las modificaciones que han gestado, han traído esta evolución, origen y evolución del delito de blanqueo o delito de lavado de dinero en México. Primero se gestó este delito en el Código Fiscal de la Federación, y a raíz de estos criterios que en su momento permearon en los tratados internacionales, donde se entendía que el delito fiscal no podía ser un delito determinante para el lavado de dinero, eso en esos tiempos, es que muda nuestro tipo penal del 115 bis hacia el Código Penal Federal. Y ahí es donde sí quiero llamar su atención. No quise entrar al contenido del 115, pero sí quiero que entendamos cuál ha sido la evolución dogmática de este tipo penal en dos momentos. Cuando está previsto en el Código Penal Federal desde el 13 de mayo de 2016 y su reforma de 2014, porque ahí viene un parteaguas impresionante en México. Como les decía, en los orígenes del lavado de dinero se consideró que era un delito que tenía que implementarse para lograr eficacia, efectividad en la lucha contra el tráfico de drogas. Por eso estaba previsto en estos instrumentos internacionales a los que he hecho alusión. Así era como
como se entendía. Se entendía que el blanqueo de dinero era una consecuencia necesaria exclusiva del tráfico de drogas. Esto ha evolucionado como lo iremos viendo paulatinamente. Entonces, a raíz de lo que establecían los criterios internacionales, los tratados, los compromisos del Estado mexicano, se mudó el lavado de dinero al Código Penal Federal, específicamente al artículo 400 bis del Código Penal Federal, donde se señalaba: se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Vamos a ver que era un tipo exageradamente complejo. Adquiera, enajene, custodie, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera. Hasta ahí podríamos entender que esta parte que sombreo era la conducta, que era parte de los elementos objetivos del tipo, a lo que habíamos hecho alusión. Y esta parte era el sujeto activo, que no requería calificación. Era quien por sí o a través de una persona con un error técnico, porque si es a través de interpósita persona, podríamos hablar de una autoría mediata. Pero bueno, por sí o por interpósita persona, y aquí vienen las conductas, ¿no? Todo este tipo, esta era la gama de conductas que preveía el tipo penal. Y luego nos decía que fuera dentro de una circunstancia de lugar, podría ser dentro del territorio nacional la conducta para que fuera típica, o también se extendía si se realizaba cualquiera de esas conductas desde el territorio nacional hacia el extranjero o a la inversa. Esto podríamos entender que era una circunstancia de lugar. Y luego, ¿sobre qué objeto material debería recaer esas conductas de adquisición, enajenación, administración, etcétera? Sobre recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Esto también tiene una cuestión técnica que analizar. ¿Qué no será que los recursos y los derechos se comprendan desde el concepto genérico de bienes? ¿O estaremos siendo repetitivos? Y entonces ese era el tipo, generalmente este era el tipo objetivo. Pero luego nos pedía el tipo penal no solo realizar esas conductas dentro de estos territorios y respecto de estos objetos, sino que el tipo penal pedía, exigía que esas conductas se realizaran con un conocimiento, con conocimiento de que esos bienes, derechos o recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ahí nos queda todavía en ilícita. Más adelante nos van a explicar por qué no es solo ilícito. Entonces, esta parte hay quien la entendió como un elemento subjetivo específico del tipo y hay quien la entendió como parte integrante del dolo. El dolo es conocer y querer la parte objetiva del tipo. Yo sé y quiero que estoy adquiriendo algún bien en el territorio nacional y tengo conocimiento de que procede una actividad ilícita. Ese conocimiento puede formar parte del dolo o hay quien señala que es parte de un elemento subjetivo del tipo. Entonces, nos pedía que esas conductas se realizaran, digamos, a sabiendas de que estos bienes, derechos o recursos procedían o representaban el producto de una actividad ilícita. Y es muy importante hablar del producto, porque el producto tiene que ser la ganancia de un delito, de esa actividad ilícita. Más adelante nos va a decir que esa actividad ilícita forzosamente es delictiva. Pero tiene que ser, ojo, el producto, ¿ok? Y eso tiene implicaciones muy fuertes, al rato lo analizaremos. Pero no solo nos pedía el tipo penal que el sujeto realizara las conductas respecto de estos bienes y con conocimiento de que procedieran o representaban el producto de una actividad ilícita, sino que además, para que la conducta fuera penalmente relevante, nos pedía ahí sí un elemento específico, que era una finalidad de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir el carácter, el origen, localización, destino o propiedad
de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita. Entonces, si ustedes analizan cómo estaba configurado el tipo penal, era un tipo penal complejo que nos pedía una gama de conductas, cualquiera de ellas, algunos aspectos que más bien aquí lo dejaba grandísimo. Yo no entiendo por qué se les ocurrió poner dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, si finalmente no me pide, no está restringiendo ninguna de los espacios temporales, espacios físicos del planeta. Podría ser si lo llevamos a Marte o a Júpiter, ¿verdad? Pero bueno. Pero además me pedía ese conocimiento de que estos derechos, bienes o recursos procedían o representaban ese producto de la actividad ilícita, pero no era suficiente. Además, necesitábamos probar que existía un propósito de ocultamiento, de encubrimiento o de impedir ese origen ilícito. Por eso se llegó a señalar que el lavado de dinero era una especie era una especie del delito de encubrimiento. Como que el delito de encubrimiento era genérico y específico entrábamos a cuando se dieran estas conductas. Por eso se sostenía que era una forma de encubrimiento. Y por eso hasta el día de hoy hay autores que siguen sosteniendo que el lavado de dinero atenta contra un bien jurídico, que es la administración de justicia. Y esto se sostiene porque se dice, con el blanqueo de dinero, lo que se pretende es ocultar esa naturaleza, ese origen ilícito delictivo de estos bienes e incorporarlos al sistema económico legal con la finalidad de que no llegue las autoridades a descubrir el delito y finalmente al decomiso de esos bienes. Por eso se ha sostenido que el delito de lavado de dinero atenta, o el bien jurídico que menoscaba es la administración de justicia. Y luego, este mismo artículo 400 bis nos señalaba que para efectos de este artículo se entendía que son producto de alguna actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, y vean lo que se señalaba. Cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Aquí por lo menos la norma penal ya está restringiendo el tipo de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque no puede ser delito base, delito determinante para el lavado de dinero, algún delito que no genere ganancias. ¿Ok? Entonces esas son cuestiones que hay que entender. Aquí viene una nueva forma de ver, una nueva forma de comprender, una nueva forma de ejecutar y una nueva forma de proseguir, de proceder penalmente y de juzgar el lavado de dinero. Y esto obedece a un aspecto político criminal que subyace en las decisiones y en las recomendaciones. Yo les diría que de recomendaciones tienen lo menos, son lo más coercitiva que puede haber para un Estado estas recomendaciones de Gafi. Porque si bien jurídicamente no son vinculantes, las consecuencias de incumplir las recomendaciones de Gafi son drásticas y son dramáticas, como pudiera ser la salida del país del mercado internacional de pagos. Entonces, por más que sea una mera recomendación, pues yo quiero ver qué tantos países se atreven a incumplirlas. Y a raíz de las recomendaciones de Gafi es que se reforma este artículo 400 bis. Quiero regresar para poner un caso que sé que sucedió. Alguno de los hijos del señor Guzmán Loera fue detenido en su momento en alguna de las colonias, en el municipio, me imagino, de Zapopan o de Guadalajara, porque traía unos coches ostentosos y traía algún tipo
de bienes ahí importantes, ¿no? Esta persona fue procesada por el delito de lavado de dinero. Creo que fue un tribunal unitario el que decidió en apelación que era incorrecto el auto de formal prisión dictado, en ese entonces formal prisión, porque se decía que si bien es cierto que esta persona estaba en custodia o estaba poseyendo, usando estos bienes que podían tener una procedencia de carácter delictiva, nunca se acreditó que el señor Mini Guzmán Loera hubiera tenido una finalidad de encubrimiento o de ocultamiento de esos bienes. Tan es así que estaba a plena luz del día circulando en una avenida muy concurrida, en una ciudad conglomerada. Entonces, no se podía acreditar que tuviera ese propósito y por eso la persona salió libre. Esta reforma de 2014, que les reitero, deviene de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿qué hace? Fragmenta la conducta compleja que estaba en el 400 bis en dos tipos penales, la escinde, la parte a la mitad, y entonces ahora los tipos penales son más laxos, más sencillos de acreditar y no requiere tantos requisitos. Lo que política criminalmente es entendible, porque se buscaba, como siempre ha sido en México, se buscaba mayor eficacia en la lucha contra la impunidad, no importando mermar o sacrificar la seguridad jurídica de los gobernados. Y quiero leer cómo ha quedado en este momento para que ustedes vean esta diferenciación. Ahora dice el 400 bis, se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Les pido a los coordinadores que si voy muy atrasado o si tengo que apurarme, me hagan alguna señal. Fracción primera. Las conductas que ya estaban, la mayoría, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, otra vez recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento, me pide el conocimiento nada más, de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ya no me pide además esa finalidad de encubrimiento, de ocultamiento. Únicamente con que yo realice cualquiera de estas conductas, añadiendo dos muy importantes, por ejemplo, posea, sobre todo posea, Posea es una conducta muy, muy delicada. Posea, adquiera estos recursos, derechos o bienes con el mero conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ahora, eso suena muy bien, pero vamos a ver si realmente se tiene que probar esta situación de que el conocimiento sea efectivo y no potencial. Y una segunda hipótesis desconectada de la primera, que es quien oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir. O sea, ahí nos mezclaron el delito consumado con la tentativa. ¿O podrá haber tentativa de la tentativa? Bueno, oculta, encubra, pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, propiedad o titularidad de los derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ahí será a través de cualquier conducta. Cualquier conducta tendente a ocultar o encubrir. Cualquiera. Ya no será adquirir, enajenar. Cualquier tipo de conducta. Entonces, como ustedes pueden advertir, el tipo penal fue escindido, fue segmentado y ahora la carga probatoria del acusador pues es disminuida.
o acredito que tiene el conocimiento o acredito que tiene la finalidad para poder satisfacer la conducta delictiva. Y aquí viene lo interesante, dice, para efectos, si esto fuera poco, para efectos de este capítulo se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, y me dice, cuando existan indicios fundados o certeza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, y aquí viene algo muy importante, y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, ese conocimiento que nos dice que es necesario el tipo penal, porque si nos habla de que se requiere ese conocimiento, de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, al ser un elemento del tipo, tiene que estar probado plenamente, mínimo para una sentencia, ¿verdad? Pero el artículo aligera nuevamente la carga y ahora nos dice que se entenderá que son productos de esta actividad ilícita cuando existan indicios fundados o certeza. Aquí hay una confusión entre medios probatorios y resultados probatorios. De que provienen directo o indirectamente o representan esas ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Y aquí viene algo muy importante y dice, y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Pues esto a los abogados nos hizo mucho ruido, porque dijimos, oye, a ver, entonces, ¿de qué se trata? Que para que se satisfaga esta hipótesis típica o esta conducta delictiva se concretice, solo requiere el Ministerio Público que existan esos indicios fundados y que el sujeto activo no acredite la legítima procedencia. Entonces aquí todos brincaron y dijimos, oye, esto es una inversión de carga probatoria. Y el derecho a la presunción de inocencia implica, una de sus vertientes, implican que la carga de la prueba es de quien acusa. Tan es así que el imputado, en su momento el acusado, no tienen obligaciones de probar y no pueden ser sancionados por no probar. Tan es así que tiene un derecho a guardar silencio, ¿no? Porque la carga probatoria radica en el acusador. Y eso que ha sido tratado en toda la doctrina y en toda la jurisprudencia internacional, pues ya permeó en México. Inclusive precisamente en el año de 2014 existen las jurisprudencias 25, 26 y 27 de la primera sala que hablan de las implicaciones del derecho humano a la presunción de inocencia como regla de tratamiento, como regla probatoria y como estándar de prueba o regla de juicio. Y la parte relacionada con la regla probatoria establece quién es el sujeto sobre el cual recae la carga de la prueba, el acusador, y cuáles son las características de la prueba o las calidades de la prueba que logren tornarse eficaz para destruir el estado de inocencia. Bueno, pues eso que parecía tan simple, la Corte lo interpretó de otra modo. Voy a brincarme esta configuración y voy a los criterios de la Corte. Aquí está la que les decía, la jurisprudencia 25 de 2014 de la primera sala, en donde habla de la presunción de inocencia como regla probatoria y que establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para considerar que existe prueba de cargo válida y destruir el estatus de inocente de todo proceso. Y luego vino esta tesis aislada, que es esta, en donde una jurisprudencia. Sí, una jurisprudencia de la primera sala, repito, 2014, en donde nos dijo que esta cuestión relativa a que el tipo penal nos diga que las ganancias derivadas de la comisión de algún delito no debe de considerarse que
y no pueda acreditarse su legítima procedencia, revierta la carga de la prueba, eximiendo al Ministerio Público de la obligación que tiene de probar el delito, ya que la norma nos pide esos indicios fundados o esa certeza. Entonces, la interpretación de la Corte fue decirnos, a ver, esta parte, esta porción normativa del 400 bis, el párrafo que dice que no pueda acreditarse la legítima procedencia, no es que revierta la carga de la prueba, sino que alude a la forma en que el imputado decide ejercer su defensa frente a las pruebas aportadas en su contra. Entonces, lo que dice la Corte es que vean esto, ello constituye el reconocimiento del derecho de defensa que le asiste. Pues qué generosa Corte, pero pues no nos ayudó mucho. Voy a empezar a hablar de las consecuencias jurídicas de esta reforma de 2014. Primera, si el tipo penal antes de 2014 me pedía realizar la gama de conductas o alguna de ellas respecto de esos objetos materiales, derechos, bienes o recursos que procedan de una actividad ilícita, y me pedían que tuviera conocimiento de ello, pero además me pedía que tuviera una finalidad de ocultamiento o encubrimiento, pues por mera naturaleza de las cosas, se encontraba prohibido en México el autolavado o el autoblanqueo. ¿Por qué? Porque si el tipo penal me pedía la finalidad de encubrimiento, obviamente, pues está de más decir que cualquier persona se puede autoencubrir. Tan es así que hay una garantía de no autoincriminación. Entonces, esa garantía de autoincriminación permite entender que bajo la postura del Código Penal antes de 2014, si el tipo penal me dice que está prohibido, si lo oculto o lo encubro, evidentemente tiene que ser una conducta realizada por un tercero, porque si fuera una conducta realizada por mí mismo, habría violación al derecho de no autoincriminarse. Entonces, esa era la lógica que se daba. Pero si ahora el tipo penal me dice que ya no requiero esa finalidad de encubrimiento, por lo menos en la fracción primera, únicamente adquirir, enajenar, custodiar o poseer esos recursos con conocimiento, el autolavado o el blanqueo, el autoblanqueo en México. ¿Y a qué me refiero con esto? Como ustedes ven, el tipo penal me está pidiendo, los tipos penales del lavado de dinero siempre tienen que hacer referencia a una conducta externa o ajena que sea una conducta delictiva, porque los bienes, recursos o derechos deben proceder de una actividad delictiva. Eso es a lo que nosotros llamamos un delito determinante. Tiene que existir una conducta delictiva y respecto de esos productos o bienes es respecto de los cuales realizaré las conductas que señala el 400 bis para blanquear, para dar apariencia de legalidad a esos recursos provenientes de ese delito determinante, de esa fuente de riqueza. Por eso siempre hay un delito determinante para que exista el lavado de dinero. Ojo, no requiere ser probado plenamente, me pide indicios fundados o certeza, pero además no tiene que ser probado dentro de la categoría del delito bajo el esquema de la teoría del delito de una conducta típica, antijurídica y culpable, porque como ustedes saben, la culpabilidad es personal. Lo que se requiere es que existan indicios de un injusto penal. ¿Por qué de un injusto penal? Porque imaginemos que la conducta previa que generó bienes es típica, pero no es antijurídica. Entonces, ni siquiera la conducta sería ilícita. Yo podría realizar cualquier tipo de las conductas que adquiere el 400 bis sin que tenga una procedencia ilícita ni siquiera la conducta. Pero sí requiero que sea una conducta antijurídica, por lo menos, desde el prisma de la antijuridicidad penal. Se requiere que la conducta sea típica, por eso penalmente relevante y además antijurídica.
Entonces sí se permite el autolavado, y el autolavado es cuando tú mismo cometes la conducta previa, el delito determinante, y después tú realizas cualquier conducta para dar apariencia de licitud a estos productos de la actividad previa del delito determinante. Ya está permitido en México eso. ¿Es punible? No, ahora sí es posible. Y ahí es donde yo les decía, señores, qué peligrosa la norma de 2014, sobre todo porque ahora nos sanciona la posesión o la adquisición. Aquí está el tipo penal. Al que adquiera o posea. Entonces, si no entendemos el fenómeno o el concepto del lavado de dinero de manera integral, que consiste en un procedimiento para dar la apariencia de licitud a bienes que proceden de una actividad ilícita, estamos fritos. El señor ladrón que va en la calle y desapodera a un sujeto que va en su bicicleta, y una vez que lo desapodera de ese bien, empieza a usar o empieza a poseer esa bicicleta. En ese momento está lavando el dinero, haciendo una interpretación literal, letrista de la norma, que saben que en México se nos da y fuertemente esa costumbre, ¿no? El que custodie, vamos a pensar que llega al restaurante de moda el señor Mencho, y llega en su camioneta blindada, no como las que aparecen en los videos, pero una camioneta blindada, y la deja en el valet parking. El señor del valet parking, créanme que el señor de las carnes, de esas carnes que venden rápidas allá en Jalisco, pues debe saber quién es el Mencho, ¿verdad? Entonces, cuando el señor valet parking custodia esa camioneta, pues prácticamente desde una interpretación letrista está custodiando un bien que seguramente procede o representa el producto de una actividad ilícita, porque hasta donde yo sé, el señor Mencho no tiene su empresa en donde venda pizzas, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo? Porque además no me pide que tenga el conocimiento efectivo, me está pidiendo algún indicio fundado o certeza, y que yo no pruebe, que no se pruebe la legítima procedencia. Entonces, ¿ahí qué sucede? Porque jamás se va a poder acreditar esa legítima procedencia. ¿Ahí qué sucede? Estoy escapando por estos verbos que hay ahora, estoy escapándome del concepto originario que es el lavado de dinero. Ahí no se está reincorporando nada. Una persona que comete, ahora voy a un ejemplo más práctico y menos llevado al absurdo. Una persona que comete un fraude. Una persona que comete un fraude y que por tanto obtiene un lucro indebido. Después que comete el fraude, convierte ese dinero a dólares o deposita ese dinero en su cuenta corriente o lo traspasa a la cuenta de su mamá, porque es un buen hijo, o lo transporta hacia otra ciudad. ¿Será que este señor tiene un conocimiento de que esos recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita o no? Por supuesto que sí, él cometió la conducta. Desde una interpretación letrista, literal, evidentemente la conducta es típica. Bueno, pues esto, sigo en tiempo. Bien, bien, bien. Vamos, ¿Sí? terminamos, sí, Tony. Ok. Dale. Esto provoca violación a principios constitucionales. El primero, el non bis in idem. Nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo delito. Y si nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo delito, tenemos que entender
que esas conductas que realizó el señor ladrón, el señor estafador, forman parte de la misma conducta delictiva. Voy a explicarlo. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Si hay una persona que comete este fraude y obtiene ese lucro indebido, ¿cuál era la finalidad? ¿Obtenerlo y enmarcarlo? No. Por eso, dentro del iter criminis, en la fase externa, se habla de una fase ejecutiva, de la tentativa, de actos preparatorios, actos ejecutivos, la tentativa, la consumación, puede haber un desistimiento, y también se habla del agotamiento del delito, que es cuando el señor que ya consumó el delito, pues ahora lo agota, ahora obtiene ese beneficio de esos recursos. Si alguien va en la calle y roba a un peatón, pues no creo que sea para enmarcar los recursos, es para agotar el delito y darle destino a esos bienes. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la posesión o de estas conductas que van inmersas dentro del delito determinante, realmente estamos violando el non bis in idem. Y esto que parece tan simple, créanme que no es así. Porque ¿cuál es la política criminal, por lo menos de hace 2 años para acá? Que todas las personas que cometen defraudación fiscal o que ni siquiera ha sido probada, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a meter al cajón desastre esto. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación establece que la facultad de querellarse por un delito de defraudación fiscal precluye en 5 años. Pero además nos dice los criterios jurisprudenciales, el criterio de los tribunales federales, nos dice ahora que para llegar a un procedimiento penal, para determinar un delito de defraudación fiscal, requiero previamente por lo menos que se hayan iniciado facultades de comprobación y que se haya emitido un dictamen técnico contable por parte del Servicio de Administración Tributaria. Pues, ¿qué pasa si ya se me pasaron los 5 años? O si no ejercieron en tiempo las facultades de comprobación. Pues vámonos al cajón desastre. De 5 a 15 años, término medio, 10 años para la prescripción del delito de lavado de dinero. Entonces, como no pude probar que ese delito procede de la defraudación fiscal, yo les puedo decir, y veo a muchos amigos aquí en el chat, muchos, que también su fuerte es los delitos fiscales. Felipón, que gusto saludarte también. Rodolfo, a todos los demás. En donde la mayoría de las denuncias que están gestándose en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, tienen estrecha relación con una apariencia de ilicitud encaminada, encadenada, enlazada con alguna irregularidad fiscal. Por lo menos yo les podría decir que más de la mitad de las denuncias, y tratando de ser conservador, de lavado de dinero, vienen relacionadas con lo que supuestamente para ellos son irregularidades fiscales. Irregularidades fiscales que nunca fueron materia de un procedimiento penal por defraudación fiscal. Pero así vienen las denuncias. Como les piden indicios, pues bueno, iniciemos la denuncia y después que él lo pruebe, que lo pruebe el imputado. Y bueno, valioso sería que tuviera eficacia esa jurisprudencia de la primera sala que dice que no viola la presunción de inocencia porque es el respeto o el reconocimiento del derecho de defensa. Porque si fuera así, la política criminal tendría que indicar algo. Oye, toda denuncia que haya por lavado de dinero, el primer acto que tendrías que realizar como agente ministerial es citar al imputado para que él te pueda acreditar la legítima procedencia del recurso. Esto sería el aspecto ideal. El aspecto real, pues es que tendrá que probar eso en
el juicio. ¿Por qué en el juicio? Porque ni siquiera en el proceso, como en el proceso me pide un estándar diminuto de lo que la norma me dice que deben de ser meros indicios fundados, pues imaginarán que con cacahuates la gente está sometida a procesos, ¿no? Para concluir, me faltan algunas láminas, pero para concluir, ¿qué pasa? ¿Pueden coexistir esas sanciones administrativas y penales? Pues en México sí, ¿eh? En México sí que coexisten. En España, por ejemplo, se dice, si hay un procedimiento administrativo sancionador, excluye la sanción penal, y al revés, estoy hablando de delitos fiscales. Y aquí en México, esta es la tesis que yo creo que más le encanta a la Fiscalía. Y es aislada, ¿eh? Procedimiento penal por delitos fiscales. Es independiente y autónomo el que se sigue por infracciones de carácter fiscal. Pese a que hayas ganado el crédito fiscal de fondo, ¿eh? El Tribunal Español dice lo contrario. Y bueno, yo creo que para ya concluir, esta sesión y agradeciendo la paciencia que me han tenido, quiero nada más tocar dos láminas. La primera, precisamente les digo, es el pan nuestro de cada día y es el pan nuestro de la Fiscalía, el pan diario de la Fiscalía, ¿no? La mayoría de los delitos, de las denuncias por lavado de dinero, vienen relacionados con temas de irregularidades, porque así se plantean las denuncias, fiscales. Y entonces se pregunta uno, ¿el delito fiscal puede ser un delito determinante o un delito previo para efectos del lavado de dinero? Y la respuesta es a veces sí y a veces no. Normalmente las defraudaciones fiscales, y me refiero a la genérica, la defraudación fiscal, al que por medio de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución en perjuicio del fisco federal, o por ejemplo, la defraudación fiscal equiparada, prevista en el 109 fracción primera, que acontece cuando un sujeto consigna para efecto de sus declaraciones fiscales ingresos acumulables, valor de datos actividades o deducciones falsas. En esos casos, lo que se estima es que una no pérdida no equivale a una ganancia. Es decir, los recursos de los que se hizo el contribuyente, por mera definición legal de los ordenamientos legales, tienen que ser lícitos. Por eso tenemos el Código Fiscal de la Federación, por eso tenemos una ley del impuesto sobre la renta, por eso tenemos la ley del impuesto al valor agregado. Y tenemos capítulos específicos en donde se grava cierto tipo de actividades. Yo no veo que dentro del capítulo, dentro del Código Fiscal o de las leyes tributarias se establezcan capítulos de cómo se debe tributar cuando se cometen fraudes, cuando se cometen extorsiones, cuando se cometen secuestros. Esos recursos son ilícitos y entonces no son tributables. Los que sí son tributables son las conductas lícitas. Las conductas lícitas que generen un incremento patrimonial, renta, o que generen ese valor de acto de actividades. Entonces, la cuota tributaria, que es la que gesta esa obligación tributaria, en sí misma carece de un origen ilícito, porque es una ganancia que fue obtenida de manera lícita, y que el hecho de que no la ingreses al fisco no genera un incremento patrimonial, sino una no pérdida de una ganancia previamente adquirida. Eso en el grosso de los delitos fiscales. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tú solicitas una devolución de impuestos a través de deducciones falsas? Ahí sí, efectivamente, esa parte, ese recurso, esa ganancia que nos decía el 400 bis, ya salió de tu patrimonio y regresa en forma de incremento patrimonial de manera indebida. Ahí sí hay una ganancia y podría ser afecto al delito de lavado de dinero. Pero ¿qué sucedió? Que en esta reforma de 2014 le pusieron en el 108, en el último párrafo, el delito de defraudación fiscal y el previsto en el 400 bis
se podrán perseguir simultáneamente. Entonces, esta norma, en lugar de beneficiar o en lugar de gestarse para efectos penales a favor del Estado, pues finalmente fue una pifia. Porque si la norma dice que solo puede perseguirse la defraudación fiscal y el delito previsto en el 400 bis, y lo dijo en el 108, entonces solo se podrá perseguir simultáneamente la defraudación fiscal genérica del 108 con el 400 bis, pero ninguna equiparada. Porque tan es así que el Código Penal siempre hace alusión al Código Fiscal de la Federación y en su momento, que en este momento era procedente, el Código Federal de Procedimientos Penales siempre hacía alusión, por ejemplo, el 194, de los delitos fiscales, de los delitos de defraudación fiscal y de sus equiparables previstos en el 109. Esto está inmerso en el 108, entonces no es posible sancionar esta cuestión. Y mi última lámina, ya para concluir, es, ¿qué sucede entonces? Estamos en presencia de un concurso de delitos con el delito previo que solo posees, que solo adquieres, un concurso real con el lavado de dinero, habrá un concurso aparente de normas, y lo que dice la doctrina es que se debe solucionar a través de los actos posteriores copenados, hablando de la posesión meramente, o del principio de subsunción o consunción. En estos casos, cuando el sujeto usa, invierte, siempre y cuando no cambie la naturaleza con un fin de reinsertar al mercado legal estos bienes, no tiene por qué sancionarse como concurso ni como un concurso aparente de normas. Tendría que establecerse que se da el principio de consunción o leerse como un acto posterior ya copenado en el delito base. Esto en torno al autoblanqueo. Creo que ya me extendí demasiado. Si no hay indicaciones, aquí dejaría mi exposición y una vez más, pues agradecer su atención. Muchas gracias, Tony. Tráete el 400 bis. Yo creo que da para más, ¿no? Para más tiempo, seguir platicando de él. Tenemos la intervención de Eduardo Tapia, presidente del capítulo Los Cabos, está en Los Cabos. Lalo, te doy el uso de la... Gracias. Sí, gracias. Gracias, Tony. Un gusto saludarte, como siempre, escucharte, que no es mi materia la penal, pero sí es importante estos conocimientos que manejas muy bien. Y hay una pregunta puntual respecto a este 400 bis que mencionaba Caco, en cuanto a la procedencia. Es decir, hay un caso práctico que me tocó a mí pasar en febrero de este año, antes de la pandemia. Yo venía en un Uber, en el asiento de atrás, le hicieron el alto una policía federal en la caseta que va esta de Chamapa Lechería. El Uber no se paró y yo ya venía al festejo de los 80 años de mi papá, y en mi backpack venían unas onzas de plata que mi papá estaba regalando a los asistentes y estaban grabadas. Entonces, finalmente el tema fue, ¿no? Llegaron a la backpack y que si podían revisar y demás. Yo no dije que era Uber, yo simplemente dije, pues aquí está esto, bájese, no me voy a bajar el vehículo. Finalmente abro la backpack y dicen, son centenarios. Digo, no, señor, ojalá fueran centenarios, pero son onzas de plata. Tiene manera de acreditar su legal procedencia, ¿no? Hasta en el argot, la misma Policía Federal, digo, yo le digo, bueno, la verdad, digo, yo lo que me acordaba de mis clases de hace ya algunos años es, ¿no? En bien mueble, la posesión pues vale título, ¿no? Yo no tengo por qué estar acreditándote, y un poco el tema de la presunción de inocencia. Y entonces se complica un poco el tema ahí, porque al final de cuentas, ya después de que decían, no, pues acompáñanos al Ministerio Público, dijeron, pues yo no lo voy a acompañar a ningún lado. Y ya finalmente le dije, y por cierto, este es un vehículo en el cual yo no tengo nada que ver, este es un Uber, aquí está mi servicio, voy de tal lado a tal lado, voy al festejo de mi papá y por eso la de las onzas. Entonces me quedé un poco pensando esto de posea, ¿no? Este lenguaje que se incorpora en la reforma del 2014 al 400 bis, en donde pues sí, efectivamente yo tenía una posesión
que no podía yo acreditar su legal procedencia porque eran unas onzas, pues yo no tenía factura, simplemente las tenía ahí, las mandé grabar porque me lo pidió mi papá, y yo venía inclusive de Los Cabos, ahí a México para el festejo. Entonces, hay un poco el tema de qué pasa si hubiéramos llegado, por ejemplo, al MP, que finalmente ya no llegamos a esa instancia, y yo no tener la manera de decir, bueno, ¿de dónde viene esto? En fin, y por ahí viene un poco la pregunta más puntual, pero para agradecer tus comentarios en esto del 400 bis, del POSEA, de la legal procedencia, del conocimiento mismo de una actividad ilícita subyacente. Con todo el gusto del mundo. Mira, voy a trasladar tu tema a uno más común, pero va a tener casi la misma solución. ¿Qué sucede con las personas que ingresan a México? Es más, te voy a poner dos ejemplos. ¿Qué sucede con las personas que ingresan a México con más de $10,000 y no lo declaran? Exacto. Y la otra, pues por ejemplo, por lo menos me han hablado 2 veces de gente que en Polanco la detienen, sí que traen cantidades fuertes de dinero. Y la tuya, ¿no? La tuya. Primera, el tipo penal te dice que tú no acredites la legítima procedencia. Pero antes de pedir que no acredites la legítima procedencia, dice la norma que deben existir indicios fundados o certeza de que proceden o representan el producto de una actividad delictiva. Entonces, la realidad respecto de la norma es que primero tendría que haber esos indicios fundados o esa certeza y luego tú tendrías que acreditar esa legítima procedencia. Estamos hablando desde el plano formal. Desde el plano material, pues la intención es que te lleven, que te aguantes las 48 horas, a ver si se pueden quedar con la mitad del botín. La realidad es que la persona que ingresa con más de $10,000, pues debería ser sancionada por el delito de contrabando. Cuando si ellos ven o cuando es 100% seguro que los van a procesar por lavado de dinero y por contrabando. Cuando el dinero se encuentra dentro de compartimentos secretos. Cuando el vuelo venga de Sudamérica. No lo dudes. En el caso que tú me comentas, en el caso tuyo, pues yo creo que no hay... Primero ahí habrá una cuestión muy interesante. ¿Por qué los detuvieron? Aquí era un poco el tema del indicio. Al pasar la caseta, estaban haciendo una revisión en la Policía Federal. Yo me di cuenta de eso que estaba en el asiento de atrás de la camioneta. Le hacen el alto, no se le pega la gana al chofer del Uber pararse y se sigue. Entonces ya en eso se arranca una patrulla y ya en la carretera lo detienen. Y entonces pues yo vengo atrás, ellos asumieron que era mi camioneta, que era mi chofer, y el del Uber también de manera un poco mañosa apaga la aplicación del Uber y se voltea y dice, yo voy a decir que soy su chofer. Yo le dije, usted haga lo que se le pegue la gana. Entonces fue cuando ya regresa ahí la patrulla, entonces fue cuando abren mi puerta y me preguntan que si era mi vehículo y digo que no. Hasta ahí, ¿no? Entonces era un poco el tema de los indicios, digo, también, digo, yo digo, estaba yo tranquilo, pero sí yo ya venía con esto, entonces, no, pues una revisión, digo, ¿puede revisar la camioneta? Pues usted puede revisar la que quiera. Claro. Pues mira, ahí de inicio, había una detención. ¿Por qué estaban deteniendo a la gente? ¿Por qué estaban parando a la gente? ¿Por qué estaba ese retén? No, nunca supe, realmente era de estos que yo creo que porque ven la camioneta o ven algún vehículo, los paran, era como aleatorio, de estas que hacen en las carreteras federales, no hay, aparentemente no había un motivo específico por el cual estaban parando, pero como esta persona no se paró y yo tampoco dije que era Uber, sino ya hasta el final de la discusión, por eso estaban parando, pero nunca supe exactamente por qué. Mira, yo ahí te diría, hay dos criterios de la primera sala, uno que habla de los niveles de contactos entre la autoridad y los particulares, y otro habla de los controles preventivos previos.
que establece cuáles son los pasos que debe seguir la autoridad policial, sobre todo, para llegar a la detención o para llegar a descubrir evidencia o para llegar a descubrir un delito en flagrancia cuando a simple vista no es. Tú no puedes llegar, tú como policía no puedes parar al primer individuo que pase en la calle porque por su apariencia pues tenga cara de chemo. Y que ya lo detengas y digas, ¿usted qué está haciendo? Y le encuentres la marihuana. No, ahí no respetaría esos niveles de contacto y seguramente la detención se calificaría de ilegal. Pero más allá de eso, pues, no, llegaron de una forma arbitraria a ti, porque seguramente había una revisión. Aquí, por ejemplo, te digo, en Polanco, en la Ciudad de México, ya hay retenes exprofeso para la búsqueda de armas y drogas. O efectivo, armas, drogas o efectivo, ahí está la política pública de ahora. Pero yo te diría, si tú llegas a la fiscalía detenido, que es tu pregunta, pues yo diría, ¿cuáles son los indicios fundados que ustedes tienen de que esto procede o representa el producto de una actividad ilícita? Ahora, eso te lo digo desde el plano académico teórico. Si te lo digo como abogado, yo no voy a llegarte a decir, no, pues yo les voy a pedir que me digan cuáles son los indicios. La realidad es que, ¿qué tendrías que hacer? Pues buscar una justificación. No sé si eres coleccionista de monedas o buscar algunos testimonios. Y la intención de ellos será quedarse con la mitad de tu botín. ¿Ok? Gracias, Lalo. Tenemos otra pregunta de nuestro expresidente Luis Madrigal Pereira. Me gustaría que le hiciera de viva voz si él lo quiere. Por favor. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y primero felicito a mi querido amigo Tony, el gran Tony Tormenta. Don Luis, muchas gracias. Qué gusto verte, amigo. El tema de lavado de dinero en todo México, yo creo que es el hombre que más sabe de este tema. Muchas gracias. Todos los abogados, y gracias por el uso de la voz, Gracias, maestro. Todos los abogados estamos preocupados cuando nos llega un asunto en el cual la persona que nos consulta nos dice, es que me están acusando de lavado de dinero, o tú investigas y que la acusación es lavado de dinero. Y tú, pues obviamente vives de tu trabajo y cobras un honorario. ¿Cómo estar seguros, cómo estar tranquilos de que lo que le vas a cobrar no va a ser producto de esa actividad que propició el delito y que no vas a estar tú también implicado? Hoy, como están las persecuciones, hoy, como está la situación, y sabes a qué me refiero, Tony, todos los que están escuchándome lo saben, entonces, ¿cómo puedes estar tranquilo? Porque lo fácil es decir, mira, que me pague una empresa, que te metes en problemas peores. O sea, ¿cómo ser transparentes y cómo manejar esa situación? Entiendo que puede ser un contrato de prestación de servicios profesionales, que pagarás tus impuestos, que cobrarás el IVA y lo trasladarás, todo eso. Pero ¿cómo estar tranquilos de que lo que tú cobras como producto de tu trabajo por hacer una actividad honesta no va a referenciarte? Y es uno de los temas interesantísimos de nuestra querida barra, que no te confundan como abogado con tu cliente. No por defender un homicida, tú eres homicida. No por defender un defraudador, tú eres defraudador. En fin, es una de las cosas bellas de nuestros estatutos, que les invito a todos a que los lean. ¿Cómo le hacemos, Tony? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu mejor opinión para todos en el sentido de cómo cobro los honorarios sin verme involucrado? Y gracias, Cac Pérez Peláez. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, don Luis. Mira, a ver, yo siempre he dicho que en todas las acusaciones tenemos que analizar cuáles son las intenciones ocultas, ¿verdad? Claro. No creo que persigan a un abogado porque defienda a un carterista, ni a un defraudador
que no pisó el callo de un político, ¿verdad? Eh, pero, Es que sí, pero, damos callos, ¿eh? sí, claro. Pero mira, ahí es a donde yo iba desde el principio cuando hablaba de que tenemos que entender el fenómeno. Tenemos que entenderlo, amigo, creo yo, es mi humilde opinión. Tenemos que entenderlo, tenemos que empezar a desarrollar eh, eh, posicionamientos jurídicos de defensa también. Tan es así que, bueno, ahí hay una tesis que yo leí, la primera que leí, donde dice claramente, el lavado de dinero consiste en darle apariencia de legalidad a bienes ilícitos, hombre. Entonces, si nosotros empezamos a pugnar y a defender este tipo de cuestión con las otras armas técnicas que podemos encontrar y con las debilidades, evidentemente, que vamos a encontrar en las denuncias y en las acusaciones, creo que empezamos a gestar un mundo mejor para los abogados. Sí. Pero no me voy solo a la conducta del abogado penalista, que es el que puede ser perseguido injustamente por políticas públicas represivas. Me iría a que quisiera ampliar un poco tu pregunta, si tú me lo permites. Va. ¿La conducta del abogado puede ser constitutiva de delito? Sí, por supuesto que sí. El abogado que a propósito y con intención y a petición del cliente genera estructuras corporativas, fideicomisos, con la finalidad de ocultar los bienes del cliente y se lleva su beneficio económico, aquí y en China está cometiendo... Esa me queda clarísima, Tony. Esa queda clara. Sí. Ahora, me voy al tema normal, el tema de nosotros, el tema de los defensores, que creo que es a donde tú vas. ¿Penales o no penales? Sí, claro. Quizás al señor Mencho algún día, no sé quién se atreva, pero algún día alguien no le pague la renta de un inmueble y lo tengan que demandar, ¿no? Lo tengan que demandar. ¿Qué pasa con el abogado entonces? Yo diría que nosotros tenemos que partir de algo que la doctrina llama como los actos neutros. Cuando la persona que se le imputa el delito de lavado está dentro de la regularidad de su profesión, realizando un acto neutro que no trae la carga de favorecimiento del lavado, no tendría por qué ser sancionado. Y la segunda, que es bien importante y es la parte que tú comentabas, Sí. Les voy a dar la solución que tienen en Europa. Aquí en México, pues apenas estamos entendiendo esto todos, incluyéndonos. En Europa, ¿cuál es la solución? Lo que dicen en España es, normalmente las personas que cometen el delito determinante y que nosotros estamos representando, podría ser cualquier delito, narcotráfico, cualquiera que genere bienes. Y nosotros, cuando les cobramos, primero, estamos realizando un acto neutro, un acto que es nuestra profesión, es una defensa técnica. No tendría por qué estar involucrada con un procedimiento de blanqueo de capitales. Es un acto neutro. Pero hay otra muy buena salida que le dan los españoles. Dicen, normalmente estas personas tienen un patrimonio propio o un patrimonio empresarial y muchas de los bienes que obtienen, una parte de los bienes, de la riqueza que tienen, es perfectamente lícita. Y hay una parte que sí proviene de actividades ilícitas. Cuando ambas entran al patrimonio, se mezclan, ¿y sabes cuál es la solución de ellos? Por el indubio pro reo, si están mezclados los bienes, tiene que considerar el juez que proceden de las que venían de la actividad lícita. En Europa. En Europa. Aquí, a picar piedra y a llevarlo a los tribunales. ¿Sí? Déjenme platicarles una anécdota muy rápida. Cuando yo era presidente del colegio, la Suprema Corte de Justicia invitó a varios jueces españoles a hablar sobre diversos temas de justicia procesal penal. Y me invitaron a mí. Y en el foro
encuentro a 3 jueces españoles sentados conmigo que hablaban de que era válido y era lícito y era bueno grabar las conversaciones de los abogados con sus clientes en la prisión. El coordinador de ese evento era don Sergio Valls, que en paz descanse. Yo llevaba preparado una ponencia y cuando escucho eso me enchilé, así me exalté, me enchilé. Totalmente. Interrumpí y dije, esto en México jamás lo vamos a permitir. Escuchar las conversaciones de los abogados, porque en lo que ellos se basaban es que muchos abogados o algunos abogados, haciéndose pasar por abogados, resultaban que eran cómplices para seguir lavando dinero o moviendo la droga o ejerciendo los mismos actos delincuenciales. Y yo les dije, la barra mexicana en México jamás lo va a permitir. Y lo que no me van a creer, se pararon en aplausos los ministros de aquella época. Estoy hablando de 2012. Y eso para mí fue un gran orgullo. Pero hoy, desgraciadamente, estamos viendo que si defiendes bien, aguerridamente, como debemos ser, a un cliente, pues resulta que tú también estás lavando dinero porque recibiste recursos del producto del delito, y ya tuve un caso así en Puebla. Entonces, ¿cuál es la solución? Tony ya lo dijo muy claramente, son posturas eclécticas. Ojalá lleguemos en ese caso a lo que están haciendo en Europa, en el que yo les comento, ojalá nunca lleguemos al de Europa. Gracias. Jorge Rodríguez ahorita comenta ahí en el chat que hay unos países donde el abogado tiene que pedir permiso para poder hacer la defensa del cliente. Si no, pregúntale al Chapo Guzmán lo que le pasó. Y pues yo creo que eso es lamentable y eso, bueno, esto... ¿Y quién te debe dar el permiso y por qué te lo va a dar? ¿Y por qué? ¿Y quién te lo va a dar, no? Entonces, defensa adecuada o defensa que quieran. Claro. Es un tema bien interesante para nosotros como colegio que debemos desarrollar mucho. Pero mira, don Luis, si se entiende el fenómeno, si se entiende lo que constituye el lavado de dinero y nos vamos de las interpretaciones letristas, Sí. bueno, tendría la solución. Porque si no fuera así, pues el delito de violación no pide consentimiento. Nada más dice que por medio de la violencia físico-moral realice la cópula. Todos los masoquistas tendrían que ir a prisión, o mínimo todos los masoquistas tendrían que hacer un análisis de consentimiento. Y se quedaría como que la conducta es típica, hombre. Pero Tony, estamos todos los que estamos en este chat, creo yo, en este video, estamos de acuerdo contigo. Pero hoy todo es violación, todo es lavado de dinero. Sí. Digo, desgraciadamente hemos llegado a ese extremo. Porque no se entiende el fenómeno. Estoy de acuerdo. El abogado que cobra su lana. Es más, si el abogado cobra el dinero procedente de la droga, pues eso a él no le interesa. Y realiza un acto neutro. Un acto Claro. neutro, que es una defensa adecuada, sin contaminarlo de ningún modo. ¿De qué manera reincorpora y le da apariencia de licitud a los recursos? ¿De qué manera? Al contrario, vas a pagar impuestos. Por supuesto. Claro, así es. Extiendes un Recibo de... FDI, pagas tu IVA, pagas tu impuesto sobre la renta. Al revés, estás ya no blanqueando el dinero, lo estás regresando por una actividad lícita. Pero bueno, ojalá algún día lo entiendan así nuestras autoridades. Y el consejo que te secundo es evidentemente, no hagamos el acto neutro un acto aparentemente delictivo. No hay por qué crear que un fideicomiso y ahora que me pague con esta empresa. No, hombre, eso sí te va a meter en líos. No Eso es peor. No le Cobrar directamente. Dámelo de tu chequera, te expido una factura donde especifico cuál es el servicio que te presto, firmamos un contrato y a mí mis timbres. Claro. Porque Cobrar directamente con también hay que recibo de honorarios. que en Estados Unidos
Rodolfo de la Guardia me dice, en Estados Unidos se firma una carta pro forma, donde se señala que son lícitos los recursos. Pues igual para abrir una cuenta de banco, haces la misma declaración, pero quién sabe si sean lícitos. Y a fin de cuentas, la autoridad investigadora puede llegar a que no lo son, los recursos con los que te pagan, pero lo que tú recibiste es lícito. Es correcto. Ese es mi tema. Es que a mí me da mucha risa que ahora en todos los contratos le dicen, declaro que mis recursos son lícitos. Para efectos de lavado de dinero. Pues, ¿a poco alguien le va a poner, oye, declaro que los míos son ilícitos? Vamos, eso. Sí, claro. Sí, hombre. sí, claro. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. No, Gracias, al Tony. contrario. Lalo, ¿quieres hacer algún comentario? Gracias, Tony. Por ahí también hiciste algún comentario en el chat. Sí, no, básicamente, don Luis, en el tema de las escuchas con los clientes en prisión, el ex juez Baltasar Garzón, de hecho, fue destituido por este tema, ¿no? Claro. Por andar escuchando. Entonces, Claro, eso nada más pero siguen haciéndolo y lo siguen haciendo válido. Que él fue destituido, sí, pero sigue la costumbre, ¿eh? Mal, muy mal. Eso yo creo que nos debemos oponer y nos vamos a oponer en la barra hasta morir. Claro. Correcto. Muchas gracias, maestro. Gracias, Tony. Jorge Rodríguez sigue comentando en el chat. No sé si, Jorge, si quieras abrir el micrófono para hacer algún comentario. Claro. Gracias. Voy. Hola, Tony, y a todos, buenas tardes. Buenas tardes. El comentario que refiero aquí, pues ya vimos que, pues desafortunadamente, el tema del rol neutro o esta teoría de los roles que nos comenta Jacobs, en donde pues realmente las funciones del abogado pues está delimitada ese rol de la debida defensa como un derecho fundamental. Pero si nos vamos a esos extremos, o sea, esto podría llegarse en la interpretación, y la pregunta que quiero hacerte, Tony, es si podría llegarse en relación al tipo de defraudación fiscal, porque vemos que debe de pasar previamente por las facultades de comprobación. Se agotan, se determina un crédito fiscal y de ahí ya nos vamos a los medios de defensa. Y de esos medios de defensa, paralelamente, también lo que nos dice el 92 del Código Fiscal es de que podría simultáneamente llevarse el procedimiento fiscal y una querella por la parte penal. La pregunta aquí es, si esta defensa o el despacho que esté llevando el juicio en tribunales fiscales y que lo pierde, y esto fortalece la teoría del caso ya en la parte penal, pero vemos que el cobro del honorario de ese juicio fiscal podría llegar la autoridad a determinar que ese pago de ese crédito fiscal que se perdió y que simultáneamente está llevándose por un delito de defraudación fiscal, podría llegar a también considerar como lavado ese pago de honorarios en la parte fiscal. Me perdí. Entiendo que me dices que hay un procedimiento Bueno, en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que se pierde el asunto y que te pagan. Ajá, pero paralelamente ya ves que se puede llevar la querella. ¿Sí? Y el tercer párrafo del 108 nos dice que se va a investigar simultáneamente el de defraudación fiscal y el del 400 bis, Ajá. ¿no? No, bueno, a ver, aquí yo creo que esta tesis que señala que son vías totalmente independientes, pues la usan cuando quieren y cuando no. La realidad es que pudiera afectar el procedimiento administrativo al procedimiento penal, por supuesto que sí lo puede afectar. Sobre todo cuando el procedimiento administrativo se gana por cuestiones de fondo. Porque sabemos que en el procedimiento administrativo las cuestiones formales también implican fondo, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos a pensar que el crédito fiscal está indebidamente determinado. Eso no forzosamente tiene por qué invalidar o automáticamente pulverizar el procedimiento penal. Ah, no. Lo que dice el código es que pueden llevarse simultáneamente, pero sí requiere el inicio de las facultades de comprobación. Entonces, si después entiendo que tu pregunta es, ¿qué pasa si pierde? No, al cobro.
Cobro de ese- Si pierde O sea, el juicio y tú ajá. cobras honorarios. Ajá. Si esto Y se pudiera- lleva la parte penal y también te sale. Sí. Bueno, primero, lo que dice el tercero, el párrafo tercero, el que señalas, el 108, es que se puede presumir y se pueden investigar simultáneamente, ¿no? Ujú. Lavado y defraudación fiscal, pero lavado de la persona que defraudó al fisco, Bueno, Ujú. ajá, no del tercero, no del que cobró los honorarios. Ujú. Porque pues a lo mejor el que cobró los honorarios sí pagó sus impuestos, ¿no? Pues sí. Pues ahí no va por ahí. Lavado por el que cobró los honorarios, pues volvemos a la misma, al mismo análisis. Habrá Exacto. que ver si tú cobraste honorarios desde una perspectiva neutra, habrá que ver si tú reincorporaste al sistema financiero y le diste apariencia de ilicitud o no a los bienes, y también habrá que analizar pues, con qué te está pagando, porque de inicio te digo algo, si estamos hablando de una defraudación fiscal, por lo menos debemos de considerar que el 55% de esos recursos son lícitos. Si es que no son todos, ¿verdad? Si es que no son todos y luego lo que pasó es que la cuota tributaria no la enteró, no la pagó. Pero si llegamos al absurdo que es donde se quiere llegar, que esa cuota tributaria puede ser el objeto material del lavado de dinero, recuerda que esa cuota tributaria pues debe ser aproximadamente el 32% de ISR y del impuesto del valor agregado, pero y todo lo demás es precisamente ahí donde Claro. tenemos que decir que son actividades lícitas, porque si no fueran actividades lícitas, no serían actividades sujetas al régimen tributario. Correcto. ¿Ok? Gracias, Tony. Gracias. Muchas gracias, Tony. Quería hablar, Horacio. ¿Está pidiendo el uso de la voz? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Horacio. Ah, bueno, soy de Tabasco, mucho gusto. Mira, pues ya tengo algo de años en ejercicio. Yo lo que siento, abogados, es que tenemos la relación cliente-abogado, la secrecía nos defiende el principio de confidencia, pues nosotros no tenemos la obligación como abogados de revelar el secreto de nuestros clientes. Entonces, en la práctica, siempre y cuando no sea político el asunto, yo me acogería a ese principio y pagaría correctamente los impuestos a mis recibos de honorarios y aquí hasta incluyendo si uno tiene un gasto extra, pues hay que pagar esos impuestos. Ese es mi punto de vista y con mucho respeto, tengo 25 años ejerciendo el derecho penal. Eso es todo. Sí. Gracias, Horacio. Gracias. Y es que sí, convergen varios derechos fundamentales. El libre ejercicio de la profesión, la libertad de profesión, que es un derecho constitucional de nosotros los abogados. El secreto profesional también, como tú lo dices, ¿no? Es correcto. Sí está en pugna varias cuestiones. Claro. La garantía de no autoincriminación, el derecho de defensa adecuada. O sea, hay mil. O tiene que ser defensa pública porque estás acusado de un delito de lavado. O sea, ya no puedes contratar un abogado privado, porque pues Es que, vamos, don Luis, entonces... bailado con lo que yo preguntaba y decía hace rato, ¿no? Entonces llegamos al colmo. es letra muerta y fue una mentira que nos dijeron Programa que te que dan era auditoría. el reconocimiento del derecho de defensa, que fue lo que dijo la primera sala. Claro, es letra muerta. Es letra muerta. Claro. Todos, si eres considerado de los malos, no puedes pagar que te defienda un defensor público. Y pues ya Bueno, verás. es que permítanme decirles algo. Esto que acaba de decir don Luis tiene un sustento, y tiene un sustento que aparte es conocido. La intención, y es una política criminal internacional que busca acercar al delincuente, busca acercarlo para que no pueda tener un abogado adecuado, para que no se le puedan prestar servicios de calidad, para que no pueda adquirir bienes,
esa es una política criminal que está perfectamente identificada, que a través de estos tipos penales lo que se busca que a la delincuencia quede cercada para que no pueda adquirir inmuebles, no pueda adquirir vehículos, no pueda Que tener... no pueda alimentar a su familia, Tony. Claro, Te congelan las cuentas y ya no puedes pagar ni la alimentación de tu familia. ni a tus trabajadores, Menos. menos. Sí, esa es una política criminal que está identificada plenamente, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y en ese estamos inmersos nosotros también. Vamos para allá. Ya estamos, ¿eh? Ya he visto casos. Sí, sí. Muchas gracias. No sé si alguien más tomar el micrófono ya para cerrar la sesión. Parece... Yo les agradezco a todos. Gracias, presidente. Ha sido una excelente sesión. Gracias, Muchísimas Tony. gracias. Excelente expositor siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tony, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo. La verdad, muy interesante, muy claro, incluso para que los que no somos penalistas. Creo que utilizaste el lenguaje adecuado para nosotros entender incluso conceptos básicos, ¿no? Que habíamos, a lo mejor los teníamos un poquito olvidados, estudiamos en carrera. Te agradecemos mucho, agradezco a todos los participantes que se conectaron, a todos los barristas, en especial a la consejera Cristina Vizcaíno, que por ahí está, también a nuestro expresidente Luis Madrigal Pereira, muchas gracias por la participación. Al contrario. Agradable charla. A Sergio Treviño, desde Baja California, allá nos está viendo y su participación, gracias. Baja California Sur. Eduardo Tapia, Eduardo Tapia, de Baja California Sur, y a Sergio Treviño, Tamaulipas. por ahí en Tampico. Gracias. Gracias a todos, Tony. Gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por la paciencia y por la atención. Muchas gracias. Pasen buen viernes y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.